just for a day. Con el arranque del siglo XX, las nuevas políticas hidráulicas se abren paso. Los avances en ingeniería permiten que en 1904 se lleve a cabo una de sus obras más ambiciosas en Aragón. El embalse de la Peña fue proyectado por el prestigioso ingeniero de caminos Severino Bello. El fotógrafo Leopoldo Alonso, en nombre del periódico gráfico en el que él trabajaba, que era Nuevo Mundo, ofrece todas las fotografías del reportaje de la visita del ministro Sánchez Guerra a Aragón. Sánchez Guerra se acerca hasta el pantano de la Peña para supervisar las obras, acompañando al ingeniero jefe, que es Severino Bello. Y algunas de las fotografías más célebres de la construcción del pantano han pasado a ser prácticamente portadas de revistas gráficas, en la que aparece, por ejemplo, en un caso, subidos a una cubeta de transporte de materiales elevados por una grúa en la que se divisa toda la obra del pantano, el ministro Sánchez Guerra y el propio Severino Bello. Of the shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. Severino Bello era un hombre muy ilustrado, muy curioso. Su hijo decía que podría haber sido lo que hubiera querido, porque era un hombre tan curioso y de tanto conocimiento que podría haber acometido cualquier tarea. Era muy amigo de Cosío, de Giner de los Ríos, de Joaquín Costa. Era un regeneracionista que creía sobre todo en el poder de la educación para cambiar el mundo, en el poder transformador de la educación. Y eso hizo con sus hijos. Era un hombre muy avanzado para la época. En el año 13 manda a sus hijas a estudiar a Inglaterra, por ejemplo, que en la época, a mujeres además. Esto no se veía con frecuencia. Pepín Bello nace en Huesca en 1904 y es el tercero de 8 hermanos. Bueno, yo creo que Pepín Bello ya es esos personajes absolutamente literarios, esos personajes que si de repente alguien los inventara dirías, ¿a dónde vas?, ¿no? Y su padre, un hombre ilustrado y regeneracionista, muy en contacto con la Institución Libre de Enseñanza, cuando es muy pequeño, cuando tiene 11 años, lo manda a Madrid, a la residencia de estudiantes, a estudiar el bachillerato, mucho antes de lo que era habitual. Así que allá que va Pepín, en algo que le cambiaría la vida por completo. Turn your magic on to me, he'd say. Everything you want and dream away. Oh, we are legends every day. That's what he told me. Una de los afanes, digamos, de la residencia y de la Institución Libre de Enseñanza era educar a la gente en ese espíritu artístico y en la importancia del arte y de todas las artes. Y eso, cuando Pepín llegó tan pequeño, lo llevaba ya puesto, lo llevaba incorporado, porque en su casa era algo que se valoraba muchísimo. Entonces no hizo falta que nadie le enseñara, porque él ya apreciaba la poesía, apreciaba la literatura, el arte, y para él eran cosas muy normales. Y bueno, pues allí fue conociendo sucesivamente a Buñuel, con el que hizo gran amistad. Con quien además conectó muchísimo por ese humor aragonés que tenían los dos. We are diamonds, I feel my heart beating. I feel my heart beneath my skin. I feel my heart beating. En la residencia de estudiantes compartió muchas veces, muchos años, habitación con García Lorca, porque Federico debía ser un desastre para todo el papeleo, para todas las cosas oficiales. Siempre se le pasaba a hacer la matrícula y entonces se quedaba sin habitación. Empezaba el curso, llegaba él con su maleta y no tenía habitación. Entonces el director le decía a Pepín, si no le importaba, como sabía que eran grandes amigos, pues que compartieran habitación juntos. When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears. Luego apareció Dalí, que con su carácter habitual pues lo consideraban pues una especie de paleto polaco de pueblo, y fue Pepín el que, al pasar por su habitación y ver unos cuadros, dijo, pero si este tipo es un genio, y ya lo metieron en el grupo.
Ya sabemos que fue el aglutinador del grupo, pues por ese don de palabra que tenía, por esa simpatía. I go hungry, I go black and blue. I go crawling down the avenue. La época de la residencia de estudiantes para ellos fue una época maravillosa porque estaban ahí, todos eran de buena familia, con lo cual tenían dinero, tenían amigos y tenían la vida entera para ellos. Entonces, bueno, se lo pasaban muy bien, eran disparates auténticos. Got a wife and kids in Baltimore, Jack. I went out for a ride and I never went back. Like a river that don't know where it's flowing. I took a wrong turn and I just kept going. A mí, que soy un poco romántico y sentimentaloide, una de las cosas que más me gustó, y me la contó él, es decir, luego la he visto escrita por un montón de sitios, pero me contó él, fue el día que le pide a Alberti si le puede hacer un soneto para seducir a Araceli. Se ha enamorado un poquito de una chica que debe ser muy guapa, que era Araceli. Y entonces, bueno, pues se quedan aquí en un bar, al cabo de 20 minutos, uno está en la residencia de estudiantes, o está en su casa, y le llama Rafael Alberti por teléfono y le dice, copia. Y le copia el famoso soneto a Araceli, que es un soneto muy bonito, que luego él incorporó en sus libros. That's what she said right to my face. 'Cause I want you bad. Yeah, I want you, baby. Siempre se ha dicho que era un artista sin obra, que era un amigo profesional, un amigo de sus amigos, el muñidor de toda la generación del 27, pero es que le bastaba con ser él. Lo veías que era un hombre que amaba la vida, ¿no? Muy ingenioso, era muy inteligente. Dicen que de su padre heredó la curiosidad y de su madre el humor socarrón y surrealista aragonés que tanto ejerció después, ¿no? I'm gonna take you down with one little stone. I'm gonna break you down and see what you're worth. Yo le he entrevistado 3 veces, ¿no? En distintos lugares. Una vez en su casa, que para mí fue una visita increíble, impresionante, porque yo le llamé y le dije, mire, querría hacerle una entrevista. Y le digo, ¿qué le parece a las 12? ¿Está usted loco? Venga usted a las 4. Yo no me levanto casi hasta las 3 de la tarde. Y voy allí y lo primero que me hace es sacarme un whisky en un palmero. Me dice, usted será de los que no se lo toman con hielo. Me hizo mucha gracia porque estuvimos hablando 3 horas seguidas. Yo creo que él se tomó 3 whiskies bien, tranquilito, sin perder nunca el oremus. Y entonces te contaba todo, es decir, te contaba cómo había un momento que Lorca ya era tan popular que le dejaban sus libros que iba publicando, se los dejaban en la residencia de estudiantes para que los firmara. Y había un momento que le decía Lorca, anda Pepín, fírmamelos tú, que me imitas perfectamente la firma. Y dice, yo le he firmado un montón de libros a Lorca, y es ese personaje que te das cuenta de que es como si deliberadamente eligiese, digamos, la trastienda del mundo, ¿no? Y desde la trastienda del mundo lo hace todo. Ayudó a Buñuel en algunos de sus guiones. La escena del burro muerto encima del piano de cola es marca Pepín Bello 100%. Él era un hombre, pues claro, que la familia tenía posibles y siempre tuvo una renta con la que vivir, pero trabajó después en la residencia en la exposición de Sevilla. En la guerra, pues por su condición burguesa, pues tuvo sus problemas, aunque naturalmente no se había metido con nadie ni había hecho nada. La guerra marcó mucho a Pepín Bello, no solo pues porque todo se vino abajo, ¿no? Sino sobre todo por la muerte de Federico García Lorca, que era uno de sus grandes amigos, y de su hermano Manuel, con quien estaba muy unido. Eso a Pepín Bello lo dejó sumido en la tristeza, y de hecho estuvo muchos años que no se supo prácticamente nada de él.
Después se metió en unos cuantos negocios un tanto absurdos, montó una peletería con otro de sus hermanos en Burgos, que fue un desastre. Una de las aventuras iniciadas por Pepín Bello, de las muchas que hizo a lo largo de su vida, fue la instalación del primer autocine de España, que se denominó el Motocine Barajas. So why cry, why cry, why cry? Say my sweetest goodbye. And why cry, why cry? Y ya pues pasó el resto de su larguísima vida dedicada al dolce far niente, ¿no? Glad it lasted a little while. 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 Vivió, yo creo, siempre de, bueno, además de que, pues, que tenía dinero de su familia, vivió de ser feliz, o sea, vivió de ser amigo de sus amigos. Para él la amistad era una religión, prácticamente, la profesaba, cuidaba y cultivaba la amistad y bueno, vivió 104 años, así que no le fue nada mal. Without you on me, I